Mi nombre es Iván Machín. Te doy la bienvenida al curso de Química Básica adscrito al sistema de apoyo de mi profe 24 horas. Vamos a dar el siguiente tópico: Introducción a la química a través de la tabla periódica. Resumen. En esta presentación vamos a dar una breve introducción a la química con el objetivo de revisar los conceptos básicos a la luz de la tabla periódica de los elementos químicos. También revisamos los conceptos de valencia y la química de los compuestos binarios y ternarios. Prerequisitos. Contenido. Vamos a ver rápidamente la nomenclatura y las referencias. En la sección 1 revisamos conceptos básicos. Contenido, continuación. En la sección 2 vamos a ver los conceptos básicos de la tabla periódica de los elementos. En la sección 3 vamos a revisar someramente los compuestos binarios y ternarios, junto con ejemplos de los distintos tipos de compuestos binarios y ternarios. Nomenclatura. Aquí hay un listado de todos los términos y conceptos manejados en esta presentación en orden alfabético. Continuación de la nomenclatura. 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 Referencias. Te recomiendo adquirir nuestra guía a la química creada especialmente para nuestros alumnos. Otro texto de apoyo es el clásico texto de Química General de Evers. Sección 1.1. Concepto de materia y definición de química. Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La química es la ciencia que estudia la naturaleza, composición y transformación de la materia. Sección 1.2. Clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se dividen a su vez en elementos y compuestos. Por otro lado, las mezclas se dividen en heterogéneas y homogéneas. A continuación, vamos a ver las definiciones de cada uno de estos términos. Sección 1.3. Sustancias puras. Elemento, compuesto y fórmula. Sustancias puras. Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas, todas iguales. Tienen propiedades específicas que las caracterizan y no pueden separarse en otras sustancias por procedimientos físicos. Elemento. Los elementos también pueden llamarse sustancias puras simples y están formados por una sola clase de átomos, es decir, átomos con el mismo número de protones en su núcleo y por lo tanto con las mismas propiedades químicas. Los elementos no pueden descomponerse en otras sustancias puras, más sencillas, por ningún procedimiento. Compuesto. Los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones fijas. Una característica de los compuestos es que poseen una fórmula química que describe los diferentes elementos que forman el compuesto y su cantidad. Fórmula de un compuesto. Los compuestos vienen caracterizados desde el punto de vista químico mediante su fórmula química. La fórmula informa al químico de la cantidad de átomos que constituyen la molécula del compuesto. Ejemplo, el compuesto agua se expresa químicamente como H2O. Sección 1.4. Mezcla, heterogénea y homogénea. Mezcla. Una mezcla resulta de la combinación de dos o más sustancias, donde la identidad básica de cada una no se altera. Ejemplo, la mezcla de limaduras de hierro con azufre. Mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas se llaman también disoluciones.
Tienen una apariencia totalmente uniforme, por lo que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Ejemplo, la disolución de agua y sal. Mezcla heterogénea. Las mezclas heterogéneas presentan una composición no uniforme. Sus componentes pueden distinguirse a simple vista. En otras palabras, se observan diferentes sustancias en la mezcla. Ejemplo, el granito es una roca donde pueden verse distintos tipos de cristales. Sección 1.5. Iones. Conceptos de catión y anión. Ión. Un ión es una partícula cargada eléctricamente constituida por uno o varios átomos. El ión con carga positiva se llama catión. El ión con carga negativa se llama anión. Ejemplo, la sal común es cloruro de sodio. Esta sal contiene sodio en forma de cationes y cloro en forma de aniones. Sección 1.6. Clasificación de los iones. Los iones se pueden clasificar en cationes y aniones. Los cationes pueden ser monoatómicos, es decir, que contienen un solo átomo, por ejemplo, el calcio más 2. Los cationes pueden ser también poliatómicos, es decir, que contienen dos o más átomos, por ejemplo, el ion hidróneo. Lo mismo aplica a los aniones. Sección 1.7. Concepto de valencia. Valencia de los átomos. La capacidad que tiene un átomo o ion de unirse con otros átomos se denomina valencia. Por convención se ha fijado la valencia del hidrógeno igual a 1 y es la referencia para establecer la valencia de los átomos. Por ejemplo, la molécula de la lámina es H2S, ácido sulfídrico. Nótese que el azufre está unido a dos hidrógenos, por lo tanto, el azufre tiene valencia más 2. Valencia de los iones. La valencia de los iones viene determinada por su carga neta. Por ejemplo, el ion hidróneo, mostrada en esta lámina, H3O positivo, tiene una carga neta de más 1 y por lo tanto la valencia de este ion es más 1. Ley de combinación de la valencia. La ley de combinación de la valencia establece que si tenemos un elemento A de valencia más M minúscula, que se combina con otro elemento B de valencia menos N minúscula, se genera el compuesto ANBM, el cual es el resultado de cruzar las valencias de los elementos que lo constituyen. Ley de combinación de la valencia. Ejemplos. Por favor, revisa esta lámina. Principio de conservación de la carga. Este principio es fundamental en la química y establece que la suma algebraica de las valencias de los átomos que constituyen la molécula o el ion por la cantidad de los mismos debe ser igual a la carga neta de la molécula o el ion. Por ejemplo, el agua tiene una carga neta de 0. El producto de la cantidad de hidrógeno, que son dos átomos, por la valencia del hidrógeno, la cual es más 1, más el producto de la cantidad de oxígeno, que es un átomo, por la valencia del oxígeno, la cual es menos 2, tiene como resultado igual a 0. Principio de conservación de la carga. Otro ejemplo. Se tiene un átomo de azufre que le asignamos, por ejemplo, una valencia más 4 y tenemos un átomo de oxígeno que le asignamos, por ejemplo, una valencia menos 2. Si combinamos cantidades de átomos de azufre con otras cantidades de oxígeno, podemos obtener muchos tipos de compuestos, tanto neutros como con una carga eléctrica. En particular, si generamos una molécula neutra de SO2, dióxido de azufre, ver recuadro en azul, entonces la suma algebraica de los productos de las cantidades de azufre y oxígeno por sus respectivas valencias debe ser igual a 0, que es la carga neta de la molécula de SO2. Similarmente, para el caso de generar un ion S2O5 menos 2, ion disulfito, ver recuadro en verde, también aplica el principio de conservación de la carga. Sección 2. La tabla periódica y combinación entre elementos. Tabla periódica. Concepto.
Tabla periódica, estructura. Tabla periódica, definición de grupo y período. Tabla periódica, combinación entre los elementos químicos. Los elementos químicos de manera natural se combinan entre sí para generar compuestos químicos siguiendo la ley de combinación de la valencia. Por ejemplo, si tenemos el litio, Li, con una valencia, por ejemplo, +1, y lo combinamos con oxígeno con una valencia, por ejemplo, -2, entonces, si aplicamos la ley de combinación de las valencias, generamos el compuesto Li2O. Por lo tanto, existe toda una gama inmensa de posibilidades de combinación entre los elementos de la tabla periódica, que es el campo de la investigación de la química. Sección 3. Clasificación de los compuestos químicos. En esta lámina se muestra la clasificación de los compuestos químicos. Los detalles de las definiciones de los distintos tipos de compuestos los puedes encontrar en la nomenclatura. Nótese que las combinaciones de cationes y aniones en esta tabla siguen la ley de combinación de las valencias de los elementos que se unen para formar los distintos compuestos. Por ejemplo, entre los compuestos binarios están los óxidos y peróxidos. El oxígeno en los óxidos trabaja con la valencia -2. El O-2 se puede unir a los metales para formar óxidos metálicos, pero también el O-2 se puede unir a los no metales para formar los óxidos ácidos o anhídridos. El oxígeno en los peróxidos trabaja con la valencia -1, formando un anión O2 con carga -2. El O2 -2 conforma el grupo peróxido, el cual puede unirse tanto con metales como no metales. Sección 3.1. Los compuestos binarios. Ejemplos. En esta lámina se muestra ejemplo de compuestos binarios y su ecuación de formación. Los detalles de las definiciones de los distintos tipos de compuestos los puedes encontrar en la nomenclatura. Sección 3.2. Los compuestos ternarios. Ejemplos. En esta lámina se muestran ejemplos de compuestos ternarios y su ecuación de formación. Los detalles de las definiciones de los distintos tipos de compuestos los puedes encontrar en la nomenclatura. Fin de la presentación. Gracias por preferirnos para ayudarte en tus estudios y proyectos. Somos la gente de Mi Profe las 24 horas. Buena suerte y éxitos.